Edgar, José Luis, vamos a saludar a esta hora de la mañana, nos va a ayudar un poco con el análisis al doctor Vladimir Peña, que nos atiende gustosamente. Edgar, José Luis y Pablo, los saludamos. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Queremos consultarle más que todo su punto de vista con respecto a la aprehensión, en este caso, del gobernador Luis Fernando Camacho, y también ya vamos a ir desarrollando lo que ha ocasionado en esta ciudad con los distintos eventos focalizados más que todo con las instituciones del Estado. Adelante, doctor Peña. Estamos ante un hecho estrictamente político que solamente tiene la forma del cariz jurídico porque hay una orden de aprehensión, pero se ha hecho al margen de las normas democráticas, de las garantías procesales, de las garantías constitucionales que tiene cualquier persona que es investigada por un supuesto delito. Lo de ayer muestra lo más oscuro de nuestra democracia, que nadie puede sentirse seguro, de que nadie puede sentirse respetado como persona, y creo que al margen de la aprehensión ilegal, indebida, la brutalidad con la que han actuado las fuerzas del Estado y la forma del operativo demuestra que es una operación del gobierno del presidente Arce más que una operación o un procedimiento judicial. Entonces se han violado las garantías fundamentales, los derechos del señor Camacho, y también se lesiona la democracia en el país. Y el gobierno nuevamente se ha puesto en el escenario de la persecución política, de la represión y de utilizar las instituciones de la justicia en función de sus intereses partidarios. Y esto desgraciadamente es un mal en Bolivia que se ha extendido durante el gobierno o los gobiernos del MAS y que nuevamente vuelve a recrudecer con esta aprehensión ilegal del gobernador Camacho. Hay un tema de fondo que no podemos obviar, lo que es la politización de la justicia, la persecución, la utilización de la justicia como método de revancha política. Entonces, ese es el problema de Bolivia, que los ciudadanos no creen en la justicia, que los políticos la utilizan en función de sus intereses, y una democracia cuando no tiene instituciones sólidas, creíbles, se debilita. Mientras no haya justicia independiente, imparcial, y me atrevo a decir, en este caso específico de los hechos ocurridos el año 2019, y que se investiga todo de manera imparcial, sea por una comisión de la ONU o por una comisión de la verdad o por algún mecanismo extrainstitucional boliviano, o que por lo menos sea tutelado por organizaciones internacionales, no vamos a tener certeza de que lo que se está buscando es justicia. Doctor Peña, ¿cómo se puede entender esto? Es decir, recojo sus palabras y se están vulnerando derechos fundamentales, se atenta, es un atentado a la democracia, es un atentado a la paz social. Y cuando se habla de que sí hubieron extremos de ambos lados, pero se deja como que esto no interesa, ¿no? Lo que interesa es la aprehensión y la forma como se hizo con el gobernador Luis Fernando Camacho. Pero estos extremos tampoco se deben dejar de lado, es decir, cuando en estos momentos, usted el día de ayer ha visto a través de las redes sociales, la gente en las calles, quienes querían ya poner sus pitas, se peleaban con los que no querían en los surtidores. Entonces, se habla de no vulnerar los derechos fundamentales de una ciudadanía, cuando en realidad ahora se vulnera. Es decir, tampoco hubo un paro que fue, es decir, todos paramos y no pasa nada, tranquilo. Fue un paro también violento, es decir, eso se vio y no solamente lo vemos nosotros, lo hemos vivido, es decir, hemos tenido incluso más de 30 días un arresto domiciliario, porque eso es lo que se ve. Entonces, ¿cómo se puede hablar de defender los derechos fundamentales de alguien cuando se vulneran los derechos fundamentales de muchos? Porque esto es sencillo, porque se está defendiendo principios, no se está defendiendo personas concretas. Es verdad que las vulneraciones son sobre personas individuales que se dan. Yo con ustedes tuve la oportunidad en el paro también de conversar y puse mi posición, condené todos los excesos. Creo que el paro y los bloqueos hay que erradicarlo de la cultura de la sociedad boliviana, que muchísimo daño nos hace. Es verdad que por más legítimo que sea,
la protesta reclamando derechos, no se pueden afectar los derechos de las otras personas. Pasado ayer creo que genera una espiral de violencia que puede ir creciendo en el país y que no le hace nada bien, no le hace nada bien a Santa Cruz, al país, no le hace nada bien ni siquiera al señor Camacho, que hoy es la principal víctima de este atentado. El MAS quiere que haya una salida por los extremos, que haya una reacción violenta para justificar todo lo que está haciendo y todos los atropellos que están cometiendo. Pero adicionalmente le digo algo más. En este caso, en materia de derechos humanos, sobre todo, y en materia de democracia, quien tiene la primera responsabilidad y los compromisos internacionales asumidos en convenciones y tratados es el gobierno. Que el que mayor responsabilidad tiene en materia de derechos humanos es el gobierno, porque tiene la obligación de proteger y de garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces, quien tiene esa doble obligación constitucional y convencional es el que está actuando ahora al margen precisamente de esos derechos y garantías. Y por eso lo preocupante es que de aquí vaya un incremento de la violencia.